Hola, ¿qué tal? La Universidad Autónoma de Tlaxcala, mediante su Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Licenciatura en Contaduría Pública, les presenta en este video acerca de los costos estándar y su mecánica contable. Espero esto sea de su agrado. ¿Qué son los costos estándar? Bueno, los costos estándar son un sistema técnico que es comúnmente usado, o más bien dicho, el más utilizado para determinar los costos predeterminados. Esto nos va a permitir saber y conocer cuánto nos va a costar la fabricación de un producto en las condiciones normales de producción. Además de que se nos va a establecer una base de eficiencia y de aprovechamiento. Ahora que ya sabemos qué son los costos estándar, vamos a conocer cuáles son sus características. Bueno, primero tenemos que dentro de sus características se encuentra que los costos estándar son una escala de medición y de eficiencia. ¿Por qué de eficiencia? Porque como nosotros vamos a obtener aprovechamientos o desaprovechamientos, con estos resultados vamos a poder determinar si tuvimos un proceso de producción eficiente o ineficiente. Otra cosa es que, muy importante esto, en los costos estándar, la diferencia entre los costos históricos y los costos estándar no se le va a denominar variación, como pasa con los costos estimados, sino que aquí, con los costos estándar, a esta diferencia nosotros le vamos a denominar desviación, y esta puede ser tanto positiva como negativa. Otra característica es que, como su nombre lo dice, costos estándar, estos costos nos van a unificar o estandarizar el costo de la producción, así como de los procesos, debido a que nosotros debemos saber cuánto vamos a requerir para poder producir cierto producto. Y por último, como es un costo predeterminado y de cierta manera exacto, nosotros vamos a poder obtener información oportuna, exacta y precisa. Retomando lo de las desviaciones, sabemos que todas las empresas van a tener desviaciones, ya sean positivas o negativas, pero todas las empresas van a tener desviaciones, ya sea en materia prima, en mano de obra o nuestros costos indirectos. En materia prima, las desviaciones se dan principalmente por dos cosas, en cantidad y en precio. En cantidad, pues de acuerdo a la eficiencia o ineficiencia que tuvimos al utilizar la materia prima. Quizá nosotros necesitábamos en nuestro costo estándar 5 metros de listón y nosotros usamos 5.15. Entonces ahí hubo una desviación negativa porque por cada producto que elaboramos nos pasamos por 0.15 que nos hace una desviación negativa debido a una ineficiencia. En precio puede ser porque a lo mejor la materia prima nos salió más cara o más barata, ya sea que a lo mejor el proveedor no los vendió al mismo precio, pero el flete nos salió más caro, entonces esto impacta en nuestro costo y por eso podemos tener desviaciones, ya sea positivas o negativas. En cuanto a la mano de obra, igual va a ser una desviación ya sea por cantidad o por precio. En la cantidad puede ser por la eficiencia o ineficiencia de nuestros trabajadores. Quizá nosotros teníamos estipulado en nuestra hoja de costos estándar que se requería nada más media hora para la producción o cierta parte del proceso y nuestro trabajador lo hizo en 25 minutos o quizá lo hizo en 28, en 32. Entonces estas pequeñas variaciones nos van a dar desviaciones que son tanto negativas como positivas para nosotros y esto va a impactar en nuestro costo estándar. Y por eso debemos analizar a qué se debió esto. En cuanto a precio, puede ser que a lo mejor para poder realizar cierto producto requerimos de algo más especializado o un costo más caro, entonces pues tenemos una desviación en nuestro precio. En nuestros costos indirectos tenemos tres principales desviaciones, ya sea por la cantidad, por la capacidad o por el presupuesto. En cantidad es por la sobreaplicación o subaplicación de los gastos o maquinaria, por ejemplo, a lo mejor la maquinaria dejó de funcionar, entonces tenemos una subaplicación que repercute en nuestros costos indirectos. Quizá no de manera directa en el proceso de producción, pero sí para poder finalizar la producción. En cuanto a capacidad, quizá de lo mismo que nuestra máquina podía producir, no sé, 15 productos en 20 minutos, como a lo mejor ya se desgastó, ahora en lugar de producir 15, produce solamente 13. Entonces esto nos lleva a una ineficiencia de las máquinas, trayéndonos desviaciones negativas. Y en cuanto al presupuesto, pues no, únicamente de acuerdo a si se ajustan o no al presupuesto que ya nos habíamos fijado. Ahora, entrando de lleno con los costos estándar, sabemos que hay tres principales clasificaciones o métodos para los costos estándar. El primero es que existen los costos estándar circulares o ideales,
Este método es el más utilizado por las empresas y mejor conocido como el método A. Los circulares o ideales van a considerar la máxima producción al mínimo costo. Todos van a buscar maximizar la producción y gastando menos. Aquí lo que lo va a diferenciar es que esta producción va a cambiar cuando se modifique el producto o proceso. No siempre vamos a tener el mismo costo cuando se realizan dos procesos diferentes. Sería algo ilógico. Además de que aquí se mantienen condiciones normales de operación y se tiene una eficiencia menor al 100%. Y aquí el objetivo va a ser alcanzar la meta establecida, en este caso el costo estándar. Ahora tenemos los básicos o fijos, que mejor son conocidos como el método B. En este también se va a considerar la máxima producción al mínimo costo, pero aquí el costo no va a cambiar para nada, ni aunque cambiemos ni de producto ni de proceso. Aquí el costo se va a mantener. Por ello requerimos de una eficiencia al 100%. O sea, no hay margen de error. Y su objetivo va a ser que es una medida solamente de comparación en la aplicación de un estándar establecido, más no de alcanzar la meta como lo que pasa con los circulares o ideales. Bueno, ahora la última son los históricos, que son el método C. En los históricos se va a considerar igual la máxima producción al costo mínimo, pero en esta vamos a usar costos o bases empíricas, más no análisis y estudios. También tenemos que van a facilitar las ineficiencias o vicios no controlables. Por eso nos vamos a requerir una eficiencia menor al 100%. Y su único objetivo va a ser alcanzar el mínimo previamente establecido por el tipo de control. Ahora que ya conocemos la clasificación de los costos estándar, vamos a determinar cuáles son las principales características de cada método. Primero tenemos el método parcial, o también conocido como circular, que es el A. Este primero pues es el más utilizado en los costos estándar y este va a cargar por los costos históricos en nuestras cuentas de producción en proceso y va a abonar por los costos estándar, obteniendo al final del periodo las desviaciones, las cuales van a ser analizadas y determinaremos si tenemos una eficiencia o ineficiencia. Luego tenemos el método B, que es el completo o integral. En este van a cargar y abonar a costo estándar. No importa aquí nada del costo histórico. Simplemente vamos a usar los costos estándar y las desviaciones las vamos a obtener de manera simultánea con la producción, no al final como pasa en el método A. Por último, tenemos el método mixto o mejor conocido como el método C. Aquí nuestras cuentas de producción en proceso van a cargar y abonar tanto a costo histórico como a costo estándar. Y nuestras desviaciones las vamos a obtener al final del periodo de producción como pasa en el método A. Es por eso que nos enfocamos más en el método A en cuanto a la mecánica contable o a la aplicación de las cuentas. Aquí en esta lámina tenemos primero la composición de las cuentas de materia prima. Bueno, en esta vamos a tener una cuenta para producción en proceso, pero únicamente de materia prima, la cual va a cargar por la materia prima a costo histórico y va a abonar a costo estándar por la producción terminada que se requiere de materia prima. A su vez también van a cargar por las desviaciones, ya sean de más o de menos, pero las desviaciones siempre van a ir cargando. Y también vamos a abonar la cuenta de producción en proceso de materia prima por la producción en proceso a costo estándar. Y como lo vimos en las páginas anteriores, siempre van a cargar los costos históricos y van a abonar los costos estándar. Ahora, tenemos la cuenta de desviación en materia prima. Esta cuenta se va a cargar cuando los costos históricos son mayores que los estándar, es decir, cuando tengamos una desviación negativa. Y van a abonar cuando sean mayores los costos estándar que los costos históricos, es decir, una desviación positiva. Estas desviaciones, ¿cómo las vamos a cancelar? Bueno, tenemos dos principales cuentas, pérdidas y ganancias o deudores diversos. ¿Cuándo vamos a usar una y cuándo vamos a usar otra? Bueno, la de pérdidas y ganancias la vamos a usar cuando haya aprovechamientos y desaprovechamientos de cierta manera normales durante el proceso de producción. Y esto se puede ir ya sea a otros gastos u a otros productos. En el caso de deudores diversos, ¿por qué vamos a usar en ocasiones deudores diversos? Bueno, esta se puede usar o se debe usar en el caso de negligencias de los trabajadores, cuando ellos no cumplan o cuando haya algún problema con un trabajador que hizo que tuviéramos una desviación. Entonces, ahí es cuando lo vamos a mandar a deudores diversos en las cuentas de nuestros trabajadores. O en el caso de las aseguradoras, cuando se dan imprevistos, pues la aseguradora no la vamos a poder meter en pérdidas y ganancias, sino en deudores diversos.
Ahora tenemos la otra cuenta, que es la de mano de obra, que va a tener un movimiento similar al de materia prima. En nuestra cuenta de producción y proceso de mano de obra vamos a tener que van a cargar por la mano de obra a costo histórico y va a cargar también por las desviaciones, tanto positivas como negativas. Y va a abonar por la producción terminada y la producción en proceso, pero a costo estándar. Lo mismo, cargan a costo histórico y abonan a costo estándar. De la cuenta de desviación en mano de obra, ¿cuándo va a cargar? Cuando tengamos una desviación negativa, es decir, cuando nuestros costos históricos sean mayores a nuestro estándar establecido. ¿Y cuándo va a abonar? Cuando tengamos una desviación positiva, es decir, nuestro estándar es más alto que nuestro costo histórico. Y lo mismo, esta desviación se va a cancelar con la cuenta de pérdidas y ganancias, como aprovechamiento o desaprovechamiento, o deudores diversos. Ahora tenemos la última cuenta de nuestro último elemento del costo, que son los costos indirectos, con un movimiento similar a las dos anteriores. Producción en proceso por costos indirectos va a cargar por los costos indirectos históricos. Y también va a cargar por las desviaciones, tanto positivas como negativas. Y va a abonar por la producción terminada y por la producción en proceso, pero a costo estándar. Igual, la cuenta de desviación en cargos indirectos, o costos indirectos, más bien dicho, van a cargar cuando son mayores los costos históricos que los costos estándar. Es decir, una desviación negativa. Y van a abonar cuando tengamos una desviación positiva, cuando nuestros costos estándar sean más altos que nuestros costos históricos. Lo mismo, vamos a cancelar las desviaciones con las cuentas de pérdidas y ganancias o con la de deudores diversos. Si se dan cuenta, estas tres subcuentas, las de los elementos del costo, materia prima, mano de obra y costos indirectos, tienen el mismo movimiento, solamente que lo único que van a cambiar va a ser que una va a cargar y abonar por la materia prima, o lo que le corresponde a materia prima, la otra de mano de obra y la otra de costos indirectos. Pero finalmente tienen la misma mecánica contable y la misma forma de cancelar las desviaciones. Y finalmente tenemos dos últimas cuentas que tienen que ver con el proceso de producción. Esas cuentas son la de almacén de artículos terminados y la cuenta de inventario de producción en proceso. ¿Cuándo van a cargar y cuándo van a abonar? El almacén de artículos terminados va a cargar por la producción terminada a costo estándar, mientras que va a abonar por la producción vendida a costo estándar. Tanto los cargos como los abonos tienen que ir a costo estándar. Aquí ya no metemos nada de costos históricos. En el caso del inventario de producción en proceso, este va a cargar por el inventario inicial y final, pero a costo estándar. Y va a abonar del traspaso del inventario final a costo estándar para el siguiente proceso de producción o para el siguiente periodo. De manera breve vamos a explicar lo que pasa en las cuentas en el método B y en el C. En el método B, mejor conocido por completo, integral, básico, fijo, tenemos que la producción en proceso va a cargar y abonar a costo estándar, nada de costos históricos. Entonces tenemos que nuestras cuentas de producción en proceso, tanto de materia prima, de mano de obra y de costos indirectos, siempre van a cargar y abonar a los costos estándar. Y nuestras desviaciones se van a saldar contra las cuentas de resultados de los ejercicios. En el caso del método mixto o método C, tenemos que la producción en proceso por cada elemento del costo, tanto materia prima, mano de obra como costos indirectos, van a cargar y abonar tanto a costo histórico como a costo estándar. Y al final del periodo vamos a poder determinar las desviaciones. Eso es todo. Espero que el video les haya ayudado a entender o comprender los momentos en los que cargan y abonan las diversas cuentas de producción en proceso por cada elemento del costo y a su vez pues que hayan comprendido un poquito mejor las diferencias entre los costos estimados y los costos estándar. Gracias.